Muy buenos días, me presento ante todos. Soy el licenciado Federico Hernancena. Hoy voy a hablar de los aportes de la física y la definición de qué es un sistema. Cuando nos referimos a sistemas, indicamos porciones del universo que nos rodean y aislamos para su estudio. Por ejemplo, dentro de la fibra muscular de la que nosotros poseemos, a lo largo de toda la carrera, lo que vamos aprendiendo a lo largo de la carrera del profesorado de educación física, sobre todo en fisiología, un sistema es sobre el que actúa una corriente eléctrica biológica para producir una contracción muscular. Esa contracción muscular consta de tres elementos fundamentales, los cuales son los componentes del sistema, que es propiamente dicho. En el ejemplo anterior habíamos citado de la masa muscular. Segundo, el estímulo o la corriente eléctrica que actúa, es decir, la descarga del cerebro hacia los músculos. Todos sabemos que esa descarga se llama neuromuscular justamente por la unión entre el cerebro y el músculo. Y tercero, la respuesta de la contracción muscular. De acuerdo a la naturaleza del estímulo que nosotros tengamos dentro del entrenamiento, el cerebro va a reclutar las fibras rápidas o las fibras lentas o las fibras explosivas, de acuerdo a su denominación y a la naturaleza del estímulo y a cómo impacta ese estímulo de acuerdo a lo que yo propongo dentro del entrenamiento. Nosotros sabemos que en el entrenamiento tenemos la planificación, la parte de planificación y todo lo que plasmamos dentro del papel se llama control de la carga externa, y de cómo impacta ese estímulo se llama control de la carga interna. Es decir, que no solamente tenemos que tener en cuenta el plan que elaboramos, sino también de cómo va impactando dentro del organismo, ya que todos los organismos funcionan de manera diferente, de acuerdo a su morfología, de acuerdo a su edad cronológica, de acuerdo a su estado de madurez. Un sistema, por ejemplo, físico, por ejemplo, un objeto inanimado, como ser una barra con carga, o sea, ese sistema queda ahí inerte, salvo que alguna fuerza actúe sobre él, como dice la primera ley de Newton. Esa fuerza que actúa sobre ese objeto inerte somos nosotros o es el atleta, porque ya se fusiona ese sistema inerte con una fuerza que quiere diagramar y mover la inercia de ese objeto. Entonces la interacción entre los dos se llama sistema biofísico dentro de la biomecánica. Son objetos inanimados, el objeto inanimado, elementos biológicos, lo que va interactuando con él, por ejemplo, el atleta el que posee la fuerza interna, la barra o objeto inanimado participan en elementos biológicos y la fuerza externa es la fuerza que realiza el atleta para mover. Hay mucha terminología dentro de eso que lo llaman fuerza aplicada, es decir, la fuerza que ejerce para mover el objeto se llama fuerza aplicada. Es una interacción de la biología con la física, por eso se le denomina biofísico. Está diagramado, como yo le dije, según la naturaleza del estímulo, por donde venga ese estímulo. Si ese estímulo viene de los receptores sensoriales, que puede ser el tacto, al agarrar la barra, la visión en la lectura de trayectoria, el tacto, por ejemplo, en los deportes de contacto, la audición, como ser, por ejemplo, una carrera de 100 metros, el estímulo para que salgan. Y también está el gusto en menos proporción, pero sí se siente, se pone presente en diversos deportes, como ser el boxeo, cuando, por ejemplo, un boxeador le golpea en la cara a otro y se siente el gusto de las sangres en el caso de que haya causado daño. Bueno, ¿qué es un estímulo? Se denomina estímulo a todo cambio físico, químico, biológico que ocurre en el entorno de un sistema o sobre el sistema, o sea, todo el estímulo que modifique la acción motora del cuerpo. Ya saben que son el olfato, el gusto, el oído, la visión y el tacto. Se puede agregar componentes también dentro del oído, como el del sistema vestibular, para controlar el equilibrio. Algunos libros aportan y añaden el equilibrio como otro de los sentidos. Por supuesto que está relacionado. Ayer vimos las posibilidades de cambio del control de la carga externa del sistema físico en otro videito. Les vuelvo a nombrar cuáles son las posibilidades de medir el estímulo. Son el volumen, cuánto tiempo total estoy en el gimnasio, cuántas series hago, por ejemplo, volumen de las series,
La duración del estímulo, cuánto dura, cuánto tiempo dura el estímulo. Por ejemplo, si hago 10 repeticiones, no dura tanto como si hago 30 repeticiones. Cómo está fraccionado y dividido el estímulo. Si yo hago con cargas pesadas, por ejemplo, tengo que dividir el estímulo de acuerdo a la intensidad. O sea que con un RM yo no puedo hacer 12. O sea, está medido y está cuantificado. De acuerdo a las variaciones que sufra el RM, yo tengo que dividir el estímulo y fraccionarlo. La intensidad, ¿qué carga? Porque no vamos al gimnasio y me dicen 4 de 10, pero ¿con qué carga? ¿Cuántas repeticiones? ¿Por qué controlo? ¿Cómo controlo yo la diagramación del régimen de trabajo de la contracción muscular? Si hago concéntrica, si hago en excéntrica, si hago en isométrica, ¿qué velocidad manejo? ¿Se entiende lo complejo que es el entrenamiento? La densidad del estímulo, ¿cuánto tiempo descanso? Muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo al descanso yo determino a qué sistema de energía apunto. Puede ser hacia el ATP-PC o fosfagénico, puede ser hacia el glucolítico, puede ser hacia el oxidativo. Entonces la densidad determina, de acuerdo al descanso, en qué tiempo tiene para recuperarse mi sistema de energía. La frecuencia de la carga, con qué frecuencia descanso y le doy continuidad. Cuando hablamos de frecuencia, no solamente hablamos de frecuencia de descanso, sino también estamos hablando de la frecuencia semanal con cuál estimulo ese músculo, que puede ser frecuencia 2, frecuencia 3, y el control de la carga externa. Así, ¿cómo controlo y diagramo las cargas? De acuerdo a lo que yo mido, de acuerdo a la magnitud, que son todos estos factores que nombré. ¿Cómo mido yo el control de la carga externa? ¿Por qué? Porque el entrenamiento es un proceso ondulatorio donde no siempre tengo que ir para arriba, sino que tengo semana de descarga, y esto muy pocos entrenadores utilizan. En realidad piensan que siempre el entrenamiento va para arriba y no es así. El entrenamiento tiene periodos donde uno tiene que restablecer todas las variables fisiológicas dentro del organismo para seguir avanzando. Y espero que lo tengan en claro porque en todos los libros de entrenamiento habla del proceso ondulatorio. Control de la carga interna, es decir, cómo impacta ese estímulo con las pesas, con la mancuerna y con cualquier tipo de cualidad física que haya trabajado, como la resistencia, cómo impacta dentro de mi organismo, es decir, cómo me siento yo. Entonces, dentro, para planificar eso, no solamente tengo que tener el plan, sino también tengo que saber cómo me siento, porque es muy importante, de acuerdo a cómo me siento, cómo seguir con el plan. Por eso es tan complejo planificar. No es una rutina que yo hago en una fichita, no. Tengo que saber muchísimas cosas a tener en cuenta. Para la planificación y de acuerdo a cómo impacta ese estímulo dentro de mi organismo, necesito saber el principio de predominio energético. O sea, ¿a dónde apunto? Si apunto a mejorar la velocidad, si apunto a mejorar la resistencia, la coordinación inter o intramuscular, si apunto a mejorar la cualidad física como la resistencia, y de acuerdo a la intensidad, tengo mi tiempo de densidad, tengo mi tiempo de descanso también. De acuerdo a eso, ¿qué sistema de energía utilizo? Porque el sistema de energía que utilizo tiene predeterminado cuánto tiempo descansar entre series y entre repeticiones. Hay una correlación con la intensidad muy importante para saber cuánto descansar y qué manifestación de la fuerza, en el caso de que sea fuerza, domino, o qué manifestación de la fuerza hago para descansar más. Aparece el principio de especificidad metabólica, es decir, la ruta metabólica que persigue de acuerdo a la clasificación del deporte a nivel especial o específico. Los mecanismos que se producen en el entrenamiento de la evolución de acuerdo a sus posibilidades madurativas y características personales. Es muy personal el entrenamiento. Por eso, de acuerdo a lo que uno ve, a la mala información que hay en Internet, uno se da cuenta que le están estafando a la gente con los planes en línea. Es, ¿Por qué? Porque no conocen cómo impactó ese estímulo y no están en contacto con el atleta. Para un plan no tiene que estar en contacto con el atleta. Bien, dentro del control de la carga interna y del sistema biológico, sabemos que hay un estímulo, que es el que produjo yo con el entrenamiento, una carga, de acuerdo a la carga, por supuesto, si es baja, si es alta, si hago énfasis en la velocidad, si hago énfasis en la fuerza excéntrica, en la concéntrica, si hago concéntrica lenta, si hago concéntrica rápida, si hago concéntrica reactiva, si hago concéntrica, o si proyecto la fuerza, se produce una fatiga, se debe producir la recuperación, que es donde uno se recupera de todo este cansancio que
sí o sí necesito, es una parte muy importante, recuperarse bien, descansar. Y de acuerdo a esa recuperación, uno se readapta con mejores condiciones, esas mejores condiciones adaptativas de acuerdo al equilibrio biológico, se llama supercompensación, y adaptación al entrenamiento y a las cargas que propuse, ya teniendo en cuenta el control de la carga externa, o sea, cuánto peso, cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto descanso, y de acuerdo a eso, a cómo impactó el estímulo, se produce una adaptación biológica para el organismo donde yo me voy superando de acuerdo a los estímulos que pasé. Eso es la progresión del entrenamiento, eso es un principio que se llama principio de la progresión dentro de los principios de entrenamiento que uno debe seguir, que le voy a presentar en otro video. Así que espero que le haya quedado claro todo esto y espero que se vayan reeducando y seguir aportando en su educación. Me interesa mucho que sigan aprendiendo los profes, así que les dejo y la verdad un placer hablar con ustedes y les voy a estar compartiendo más videos. Muchísimas gracias.